parece que se puede empezar. Voy a hacerlo intentando pues no ocupar mucho espacio para que pueda hablar Luis, que es el protagonista del acto, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que querría hacer al comenzar mi intervención pues sería agradecerle a mi entrañable amigo Luis Peñalver su ofrecimiento para llevar a cabo la presentación de su último libro aquí en la Meta Librería, después de haberlo presentado en diciembre del año pasado en Toledo, su ciudad natal. También querría agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto que, igual que el anterior en Toledo, yo personalmente considero histórico, Eh, porque a mi juicio es la primera vez que yo sepa que se presenta ante el público un libro que estudia la relación entre dos genios que hasta el momento han estado adscritos a sus respectivos campos sin que nadie haya explorado los importantes vínculos que pueden establecerse entre ellos. Goya y Schopenhauer son los primeros que han sondeado, sin encontrar fondo, el abismo de la sinrazón en la época contemporánea, uno desde el ámbito de la pintura y otro desde la perspectiva de la filosofía. Con ambos se inaugura el análisis de los aspectos más sombríos de la vida humana en el arte y la filosofía contemporáneos, significando la producción de ambos un giro radical en la orientación del arte y del pensamiento respectivamente. Como señala acertadamente Luis en su libro, desde hace tiempo se ha indicado que Goya es un pintor filósofo y también se ha resaltado abundantemente la calidad literaria y por tanto artística de la obra filosófica de Schopenhauer. Goya pinta imágenes que transmiten una interpretación de la realidad, y eso es la filosofía. Y Schopenhauer nos ofrece una interpretación filosófica de la realidad, brillantemente expuesta mediante abundantes metáforas e imágenes, ya que este filósofo siempre valoró el conocimiento intuitivo más que el abstracto, por considerarlo más próximo a la verdad de la vida, mientras que concedió menos valor al conocimiento racional que se limita a utilizar conceptos formales. Utilizando este lenguaje altamente plástico, cargado de connotaciones estéticas, tanto Goya como Schopenhauer fueron capaces de transmitirnos verdades muy profundas sobre el mundo y la existencia humana. Cabe decir que tanto para uno como para el otro, la imagen es pensamiento, como sostenía Todorov, y que ambos son perfectos representantes de ese pensamiento figural que María Zambrano llama la razón poética y nuestra maestra común, la profesora Ana María Leira, denomina pensamiento estético. Goya piensa en imágenes que nos comunican un saber, mientras que Schopenhauer, para desarrollar su filosofía, emplea en sus textos una profusión de imágenes altamente intuitivas. De ahí el atractivo que ha tenido desde siempre su filosofía, como muy bien señala Luis, entre los artistas, literatos y músicos. Mientras que un pensamiento más abstracto, como el de su archienemigo Hegel, nunca ha llegado a ejercer una influencia reseñable en los ámbitos literario, musical y artístico. Así pues, Goya y Schopenhauer constituyen una bizarra y original hibridación entre filósofo y artista que, tal como yo lo entiendo, ejemplifica lo que Nietzsche llamará unos años después el filósofo artista del futuro. Sentado, por tanto, que tanto Goya como Schopenhauer son ambos pensadores, uno con los pinceles y el otro con la pluma, cabe preguntar qué piensan, sobre qué versa su pensamiento. Luis nos lo dice claramente en su libro. Ambos han dedicado su reflexión a sondear el abismo de la existencia, atreviéndose a no dejar ninguna pregunta sin plantear, por incómoda y tremenda que fuese. ¿Por qué empleo la palabra abismo? Porque Goya y Schopenhauer piensan en una época en la que, como dirá en 1876 Philip Mailander, Dios ha muerto. Esta expresión, que año más tarde retomará Nietzsche, por no decir plagiará, hasta el punto de que hoy en día pasa por suya, se sitúa en el frontispicio de la época contemporánea, abriéndose con ella el abismo bajo los pies del hombre actual. Si, como afirma Zubiri, la religión supone una religación del ser humano con una realidad suprema que subyace a su existencia y la sustenta, la muerte de Dios supone una rotura de esa ligazón y la pérdida del equilibrio, es decir, la caída del ser humano. Y esta vez se trata de una auténtica caída,
porque la caída bíblica, al producirse ante la presencia de un Dios omnipotente, no es propiamente una caída, sino el paso necesario para la salvación del hombre. Ahora, en cambio, muerto Dios, nadie nos va a sacar del hoyo, no hay salvación posible. Luis señala en su libro, con gran acierto, la abundancia de imágenes que aluden a esta caída en la obra del pintor aragonés. En Schopenhauer, tal caída se pone de manifiesto en la ausencia de fundamento que afecta al mundo y a la existencia humana. Por eso Clement Gosset ha llamado a Schopenhauer el filósofo del absurdo. Goya y Schopenhauer se atrevieron a sondear el abismo al que se enfrenta la existencia del ser humano tras la muerte de Dios y su caída. Pero ¿qué encontraron cuando sondearon ese abismo? Encontraron que ahora solo quedan dos referentes, el mundo y el sujeto, siendo el mundo tan solo aquello que aparece ante el sujeto, es decir, su representación. Es sabido que es así como comienza el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. ¿Y qué mejor representación del mundo que la representación pictórica? Pero lo más estremecedor que comprobaron fue que por debajo de esa dualidad sujeto-mundo solo existe la sinrazón absoluta, la irracionalidad de la voluntad. Lo que hace Luis en su libro, tal como yo me limité a sugerirle y él ha desarrollado magistralmente, es tomar como hilo conductor de su exposición las cuatro partes en las que se divide la principal obra de Schopenhauer. Siguiendo este criterio, la primera parte del libro se ocupa de analizar el mundo como representación. La segunda se refiere al mundo como voluntad. La tercera vuelve a ocuparse del mundo como representación, pero tal como se nos ofrece en el plano superior de la representación artística, que conoce contemplativamente las ideas puras. Y en la cuarta parte del libro, Luis vuelve a analizar la voluntad, pero ahora desde la perspectiva de su negación, a través de la ética de la compasión, único camino que nos libera de las ligaduras mediante las cuales la voluntad oprime al ser humano. En cada una de las partes, Luis pone en relación estos conceptos filosóficos de Schopenhauer con algunos de los temas más relevantes de la obra de Goya. Vamos a acompañarle recorriendo brevemente las cuatro partes de su libro. Que el mundo sea mi representación, como afirma Schopenhauer, significa que eso que llamamos mundo no es sino una suerte de teatro mental, construido por nuestro cerebro mediante las cuatro formas del principio de razón suficiente: causalidad, conceptos abstractos, espacio-tiempo y motivación. Estos cuatro mecanismos le permiten a nuestro cerebro construir el mundo y responder de paso a la pregunta ¿por qué?, a la vez que hacen posible el conocimiento racional. Empleando una metáfora pictórica, estos instrumentos intelectuales le permiten a nuestra mente pergeñar la pintura, el cuadro del mundo, dejándolo así reducido, como dice Luis, a simple figura, a tramoya representativa. En este sentido, Goya y Schopenhauer se mueven dentro de la gran tradición del pensamiento español, que por lo general ha interpretado el mundo como un gran teatro, como una ilusión. Pero también Goya y Schopenhauer entroncan con el segundo gran vector del pensamiento hispano, el desengaño, ya que ambos descubren que detrás de esa tramoya teatral no hay un guionista, ni un director, ni tampoco nadie mirando, sino que la representación teatral que es el mundo se agota en sí misma y no tiene otros espectadores que los propios actores, lo que hace de ella algo completamente absurdo. Ya Velázquez se había percatado, sobre todo en Las Meninas, de que el mundo se reduce a un juego de representaciones, pero él aún parecía confiar, como su contemporáneo Descartes, en la presencia de un rey Dios que se sitúa en el punto de vista central y privilegiado del ojo supremo. Pero muerto Dios, ha dejado de haber un punto de vista absoluto y el juego de las representaciones se despliega con toda su absurdez sobre un trasfondo vacío. Goya y Schopenhauer se anticipan así a la filosofía y el teatro del absurdo del siglo XX. Avanzando Goya y Schopenhauer en su sondear, guiados por su voluntad de verdad, realizan un descubrimiento aún más estremecedor. Acabamos de decir que la tramoya de representaciones que constituyen el mundo como representación responde a la pregunta ¿por qué? Pero cuando vamos más allá y nos preguntamos qué mueve ese juego de representaciones, tanto Goya como Schopenhauer van a descubrir algo aterrador. No hay ningún porqué. Es decir, detrás del ensueño de representaciones que entreteje la razón, se esconde, como dijimos, lo irracional,
el desfondamiento, los monstruos de la voluntad de vivir, el principio irracional que mueve el mundo, una fuerza ciega, inconsciente, que agita el caleidoscopio de sombras que componen el tío vivo de la realidad, convirtiéndolo en una sucesión de pesadillas. En cuanto prescindimos del sueño de la razón, lo que nos asalta es un mundo monstruoso que Goya ha sabido describir a la perfección en sus disparates y las célebres pinturas negras. Es también el universo carcelario y de la locura que con tanta precisión analiza Schopenhauer y tan minuciosamente pinta Goya en sus escenas de manicomios o cárceles, en las que se nos muestra que una vez traspasado el velo ilusorio de la representación razón, lo único que queda es la loca voluntad y sus enloquecidos caprichos, que, téngase esto bien en cuenta, mueven tanto a locos como a cuerdos. Cambian los temas, es decir, las pasiones que los agitan, pero los locos que se dejan arrastrar por ellas se parecen todos y a la postre son los mismos. Porque, ¿qué diferencia existe entre los alienados de un manicomio y los dos sujetos que la emprenden a golpes en duelo a garrotazos? Como afirma Luis, el mundo como representación ordenada y racional no es más que un simulacro, una ilusión que Goya, y yo añado Schopenhauer, se ocupan de cuestionar. Tras el eterno girar de las ruedas del nacimiento y la muerte, parece encontrarse simple y llanamente la nada, como aparece en el grabado 69 de los desastres. Siendo por lo demás la sexualidad, cuyo apetito inextinguible insinúa magistralmente Goya en sus dos majas, la vestida y la desnuda, la que se encargan de activar los radios de ese constante y estúpido subir y bajar del capricho 36, en el que se resume toda la historia humana trazando un círculo sin final ni futuro, como sostiene Schopenhauer, refractario a cualquier idea de progreso histórico. Entre medias, nuestras vidas transcurren enredadas en el juego de máscaras que trazan la vanidad, las falsas apariencias, la doblez y el disimulo, dando lugar a la farsa social que también describe Schopenhauer en sus famosos aforismos sobre la sabiduría de la vida, y en la que la bestial multitud, como la llama él despectivamente y la pinta magistralmente Goya, gira en torno a dos polos, lo mismo y la nada. Un panorama deprimente que solo podemos encarar mediante el humor, el arte y los escasos momentos de alegría que la vida nos puede ofrecer, como bien supieron ver ambos genios. Es sabido que la salida de este infierno por medio del suicidio queda excluida para Schopenhauer, porque según él, el suicidio no conduce a la negación definitiva de la voluntad, y parece que tampoco Goya aceptaba levantar la mano contra uno mismo, puesto que de hecho, que yo recuerde, no hay en su obra ninguna alusión al suicidio, como sí la hay en sus seguidores románticos Eugenio Lucas o Leonardo Alenza. Schopenhauer dice que la irracionalidad de la voluntad y los caprichosos impulsos que la agitan hacen que los fenómenos en los que ella se proyecta en el mundo se enfrenten constantemente unos con otros, produciendo dolor y sufrimiento. Y es este dolor y sufrimiento el que describe Goya con todo tipo de siniestras modulaciones en los desastres de la guerra, la carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa o en las pinturas negras de la Quinta del Sordo, esa capilla sistina dedicada a descubrir los horrores de un mundo agitado por la sombría voluntad. Es en estas obras donde Goya expone con toda su crudeza las fuerzas oscuras y crueles que dominan el mundo y que encuentran su máxima expresión en la guerra, ya que ella, como señaló el general confederado Stonewall Jackson, constituye la suma de todos los males. Schopenhauer y Goya vivieron en la época de las guerras napoleónicas y pudieron comprobar cómo es especialmente en la guerra, en la que quedan suprimidos todos los frenos y artificios de la razón, donde el ser humano se pone de manifiesto tal como es con toda su maligna crueldad, no muy diferente a la de cualquier alimaña, e incluso peor, porque como dice Aristóteles, el ser humano, precisamente por estar dotado de razón, la utiliza para crear armas dotadas de un poder destructivo que los demás animales no tienen. Como dije anteriormente, la ausencia de sentido y de un porqué, el hallarse por completo estos desastres al margen del principio de razón suficiente, se pone de manifiesto en que no hay ninguna razón suficiente para explicar el salvajismo y la barbarie humanas. Por eso Goya hace hincapié una y otra vez en que no se puede saber por qué se llevan a cabo estos desmanes. Sí, aparece en el desastre número 32, ¿por qué? De la serie de los desastres de la guerra. A veces incluso Goya llega a adelantarse 2 siglos al peorismo del filósofo italiano Manlio Sgalambro, al constatar que lo malo se aproxima asintóticamente a lo peor en una deriva infinita hacia la oscuridad más lóbrega.
Así aparece en el desastre 37, esto es peor. Como reza el desastre número 22, para eso han nacido los seres humanos, para nacer miserables, vivir miserablemente y morir de una manera aún más miserable. Es conocido que Schopenhauer ofrece dos salidas para este desolador paisaje de la existencia humana, el arte y la ética de la compasión. Voy pasando a la última parte del libro de Luis, que ya digo, corre paralelo con la estructura del mundo como voluntad y representación. A ellos le dedica Luis los capítulos segundo y cuarto de su libro respectivamente, viendo cómo se reflejan especularmente ambos caminos de redención en algunas obras de Goya. El arte, obra del genio, según Schopenhauer, nos permite contemplar las ideas puras, yendo más allá del principio de razón suficiente y permitiéndonos escapar por un instante del doloroso curso que le enmarca al mundo la voluntad de vivir. Es seguro que por ser un defensor de los animales, no un animalista ni un vegano, puesto que sus buenos filetes se comía, según parece en el Englischer Hof de Frankfurt, Schopenhauer nunca habría considerado la tauromaquia como un arte, pero para mí el capítulo del libro de Luis en el que se habla del arte del toreo es el mejor, no tanto por su contenido o porque esté mejor escrito que los demás, puesto que todo el libro muestra su estilo ameno y vivaz de siempre. Yo me he leído todos sus libros, ¿no? Sino por la originalidad que a mi juicio supone su interpretación de las pinturas y grabados taurinos de Goya como una ejemplificación del puro ojo del conocimiento característico, según Schopenhauer, del artista genial y del que contempla la obra de arte que se elevan ambos a través de dicha obra por encima de los apremios que les impone la voluntad de vivir. Tal como lo interpreta Luis, la Plaza de Toros se convierte en una representación del propio mundo como voluntad y representación, y los que contemplamos el espectáculo taurino, a la vez que vemos la verdad profunda e intemporal de la vida en toda su trágica grandeza, podemos tomar distancia estética respecto de ella. Si, como dice Luis para Schopenhauer, el arte es la contemplación de las cosas independientemente del principio de razón, es decir, independientemente de los motivos del querer, ¿no es eso lo que contempla el aficionado desde las gradas, o añado yo, el que contempla los cuadros y grabados goyescos de la tauromaquia, cuando olvidado de sí, ignorante de todo aquello que guarda alguna relación con sus deseos o afanes diarios, omitidas todas las preocupaciones y contingencias perturbadoras, logra ver la vida a través de los gestos plenos de gracia del torero? Estoy citando un fragmento del libro de Luis. En este sentido, tanto el arte del toreo en general como la tauromaquia de Goya en particular resultan tan desinteresados como cualquier otra obra de arte y poseen un carácter único de ejemplaridad o de encarnación de una idea. Si la tragedia para Schopenhauer muestra la capacidad del héroe para trascender la muerte heroicamente renunciando a la vida, ¿qué mayor tragedia que la que afronta el torero que se juega la vida ante los terribles pitones de un astado? ¿Qué mayor renuncia a la voluntad de vivir que exponer la propia vida de forma gratuita ante ese ministro de la muerte, para hablar como Cervantes, que es el toro? Ya solo por este capítulo creo que merece la pena que adquieran y lean el libro porque está lleno de ideas sugerentes y originales. Pero la verdadera clave para superar el dolor que causa la voluntad en el mundo no se encuentra en el arte, que como mucho garantiza una liberación meramente temporal de la opresión que ejerce sobre nosotros la voluntad de vivir. Efectivamente, en el ruedo, tras un toro viene otro y otro y otro, tras una corrida viene otra y otra y otra, de manera que el sufrimiento y la tragedia no acaban nunca. Solo la compasión, es decir, la sensibilidad, en fin, Sankeit, que nos permite empatizar con el dolor de los demás, dice Schopenhauer, nos permite romper de una vez por todas el ilusorio velo que traza el principio de razón suficiente e intuir que ese ser que sufre ahí ante nosotros somos nosotros mismos, por cuanto todos somos manifestaciones de una y la misma voluntad de vivir que se desgarra a sí misma en cuerpos diferentes. Solo así queda cancelado todo egoísmo y cualquier ejercicio violento de la voluntad de poder. De cierto que si la compasión hubiese prendido en los corazones de los protagonistas de los desastres, estos no se habrían producido, ni habría habido un duelo a garrotazos. La compasión supone la negación de la voluntad de vivir y de su impulso más básico, el egoísmo. Implica la renuncia a imponer nuestra voluntad al otro, a hacer lo que nos venga en gana con él y a comprender que ese sujeto es un ser que sufre como yo, al que el simple hecho de vivir le resulta doloroso, como para hacerle aún más dolorosa la vida mediante el ejercicio de lo que Nietzsche llamaría poco tiempo después la voluntad de poder. Las últimas páginas del libro, ya voy acabando,
las dedica Luis a valorar la diferencia que media entre Goya y Schopenhauer en lo que se refiere precisamente a este punto, la negación de la voluntad de vivir. Según Luis, Goya, al que como él mismo dice en su carta del 20 de diciembre de 1825 a su amigo Joaquín María Ferrer, lo único que le sobraba, dice Goya, a pesar de su avanzada edad, era la voluntad, no habría aceptado la ascética negación de la voluntad de vivir preconizada por Schopenhauer. Yo, por mi parte, creo que el pensamiento de un artista, precisamente por ser un pensamiento estético, siempre es ambivalente. Que Goya diga que solo la voluntad le sobra, esa es la expresión de Goya, puede querer decir, efectivamente, como dice Luis, que él sentía que aún le quedaba voluntad para crear, lo cual coincidiría con el grabado 54 del Museo del Prado titulado Aún aprendo. Pero también podría significar que la voluntad ya es lo único que le sobra, es decir, lo único que le falta por superar. En este sentido, cabría interpretar la que fue la última obra pública de Goya, la última comunión de San José de Calasanz, fechada en 1819, precisamente el año en que se publicó El mundo como voluntad y representación, en la que se muestra a las claras la renuncia al mundo y el misticismo del santo, justo antes de su muerte, tras una vida dedicada a la fundación de escuelas para niños pobres, es decir, un ejercicio de compasión. Y también la obra que al parecer constituye el testamento pictórico del artista, La lechera de Burdeos de 1827, donde yo creo ver reflejado el ideal de sencillez y castidad como el camino que nos permite eludir el doloroso acicate del deseo sexual y la reproducción, tal como señala Schopenhauer y unos años más tarde su discípulo Maigret. Obsérvese la diferencia que media entre la expresión de inocencia que caracteriza a la joven lechera, casi una niña, y la mirada llena de provocadora sensualidad que nos lanzan las majas del Prado, en las que sin duda Schopenhauer habría encontrado un apoyo para su magistral metafísica del amor sexual. Pienso que este pudo ser también el testamento de Goya. No es la sexualidad acicateada por la voluntad de vivir, sino la virginal e inocente castidad de la joven lechera, donde se encuentra la redención del doloroso ensueño de la vida, parece decirnos Goya, coincidiendo con Schopenhauer y Maigländer. Como dije antes, creo que aquí se requiere jugar con la ambigüedad de las imágenes. En este punto, pues, discrepo con la interpretación que ofrece Luis en el último capítulo de su excelente libro sobre la posición final adoptada por Goya, que él entiende, creo yo, alejada de Schopenhauer y más próxima al vitalismo nietzscheano. Pero como él mismo dice en el libro, mirar es interpretar. Y lo que está claro es que la interpretación que él nos ofrece de las relaciones entre Goya y Schopenhauer, que complementa sus anteriores reflexiones de Luis sobre el pintor de Fuendetodos expuestas en su maravilloso libro El pensamiento nocturno de Goya, constituye un hito en la historia de la recepción e interpretación de la obra de ambos genios. Desde este libro, y gracias a Luis, Goya y Schopenhauer quedan ya unidos por un vínculo inquebrantable, de manera que cuando leamos a Schopenhauer, inevitablemente nuestro pensamiento tenderá a pensar en las pinturas de Goya, y cuando contemplemos los lienzos del aragonés, no podremos dejar de tener en cuenta las reflexiones del Buda de Frankfurt, ampliando y enriqueciendo así nuestra comprensión de ambos. Enhorabuena, por tanto, y gracias, Luis, porque aunque es verdad, como dices en el capítulo de agradecimientos, que yo te agradezco de corazón, que yo tuve la idea inicial del libro, eres tú el que la has desarrollado de una manera original, magistral, exponiéndola con un estilo literario claro y ameno. Muchas gracias también a todos ustedes y recuerden, agradezcale a Luis Peñalver que les haya dado una clave magistral para entender mejor a Schopenhauer y contemplar con otra mirada las obras de Goya, que es, a mi entender, el Schopenhauer de la pintura. Muchas gracias. Oh, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que, en fin, cuando veo este calor humano aquí en Madrid, que no es mi ciudad, pero bueno, la verdad es que siempre uno, ¿verdad? Congratula entre tantos amigos. Bueno, quisiera agradecer, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, a la librería Meta, para mí tan especial, a la editorial que ha apostado por este libro, casi 1000 libros. Y bueno, a mi buen amigo Manolo, que está aquí, que en fin, después de esa brillante exposición, pues no sé, yo casi lo que me queda es ilustrar un poco lo que ha dicho, ¿no? Con, vamos a hablar de estos señores, si es que me obedece, ahora sí. De estos buenos señores que tenemos aquí,
Goya y Schopenhauer. Bueno, es un libro que así a primera vista da un poquito de miedo, sondeando el abismo. Un amigo médico decía que parecía un tratado de urología. Pero si el título da miedo, el subtítulo, madre mía, Goya y Schopenhauer, madre mía. Yo lo que quiero, tengo que convencerles en este acto, bueno, pues que es un libro que se puede leer, a pesar de todo, ¿no? A mí, yo quisiera sobre todo explicar esa conjunción copulativa y Goya y Schopenhauer. Parece que es un capricho, una extravagancia unir dos autores aparentemente tan disímiles como son el pintor y el filósofo. ¿Qué tienen en común? El pintor aragonés, aunque se ha considerado, como ha dicho Manolo, el más filósofo de los pintores, con un filósofo alemán, aunque también se le ha dicho, se le ha llamado eh, el filósofo de los artistas. ¿Qué tienen en común todos los autores? Que no se conocieron, que posiblemente no hubo contacto directo entre ellos, posiblemente nada supieron el uno del otro, aunque yo al comienzo del libro me permito una pequeña broma y imagino, bueno, pues especulado con un encuentro, un posible encuentro en París en 1924, un encuentro fortuito del que saldría un retrato que le hizo Goya a Schopenhauer, no como era en ese momento, entonces tenía unos 35 años, sino como sería mucho después, más o menos como aparece ahí en esa fotografía colgada. Bueno, bromas aparte, este ensayo pretende mostrar que puede haber entre dos autores una comunidad de actitudes, una comunidad de pensamientos, de sentimientos y de voluntades que está más allá o más acá de toda influencia directa. Así como Goya, en su famoso discurso de la Real Academia de San Fernando de 1792, exhortaba a los artistas a no plegarse a las normas, la originalidad de una obra de arte tan única, tan singular, tan inclasificable, ¿no? Como la del pintor aragonés, como la de Goya, yo creo que exige del intérprete un esfuerzo, al menos un esfuerzo por liberarse al menos en parte de esos, del peso de la tradición crítica establecida. Habría que desprenderse de ciertas ideas preconcebidas que tienden a hacer de la historia un concepto absoluto y que acaba siempre convirtiendo las obras en una especie de documentos de época y despachando toda cuestión, ¿no?, que se plantea como una cuestión de influencias. En estos viajes por el mundo del arte, he aprendido que hay obras que absorben las formas y los colores de una época, su peculiar estilo, su forma de relacionarse con las cosas y con las personas. Otras, más raras, se adelantan a lo que todavía está por venir, lo que no corresponde a su momento histórico, sino que anticipa un futuro lleno de incertidumbres. Goya, más que ningún otro autor del siglo XIX, es nuestro contemporáneo. Y lo mismo puede decirte de Schopenhauer. Su filosofía de la voluntad no solo anticipa el concepto del inconsciente freudiano, sino que nos ofrece una radiografía de nuestro tiempo, hecho de deseo y voluntad, y oscuridad. Ambos han tenido la valentía de no guardarse en el pecho ninguna pregunta y de arrojar la sonda a las profundidades irracionales de la existencia. Uno de los aspectos, como ha dicho Manolo, que me han sorprendido, ¿no?, en esta aventura, es que se pueden señalar la obra de Goya cuatro partes en un exacto paralelismo con la obra fundamental de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación.
una obra que escribió, como saben ustedes, bueno, tenía 31 años, quiero recordar, mm, lo cual no deja de ser extraordinario porque su obra fundamental la escribe, o sea, su pensamiento, los conceptos fundamentales de su metafísica están ya ahí presentes. Luego va a añadir complementos, lo va a aclarar, pero lo fundamental está ahí. Es sorprendente porque igual que se puede componer un poema, no sé, puede ser un músico, un poeta genial con 20 años, es muy raro que un filósofo produzca su obra eh, con 30 años. Para que la filosofía requiere esa sagacidad que da la experiencia, ¿no? Y la edad. Como ha dicho Manolo, eh, la obra de Schopenhauer comienza hablando del mundo como representación. Nuestro mundo, este mundo construido con las convenciones sociales de la razón, es como una representación teatral, una mascarada en la que cada personaje representa su papel. En el gran teatro del mundo, todos somos figuras. Los caminos a los que el pintor llega, por los que llega a esta conclusión, son tan inusuales como inesperados. Son los caminos de la enfermedad, del sueño y de la locura. Una enfermedad como la que sufrió Goya en diversos momentos de su vida, que va a poblar sus sueños de pesadillas y que le va a poner al borde de la locura. Todos sabemos, a ver, aquí, y tenemos a Goya con su médico Arrieta, estuvo casi en el borde de la muerte y fue salvado en extremis por su médico. Le hace este bonito, entrañable homenaje. Digo que todos sabemos por nuestra propia experiencia cómo el dolor y la enfermedad pueden desbaratar y distorsionar nuestra percepción de la realidad. Cómo el dolor puede producir el hundimiento de las coordenadas visuales y morales habituales por las que nos movemos en la vida. No es el momento de hablar de la enfermedad o cuáles son las causas, las diversas hipótesis acerca de la enfermedad que padeció Goya en diferentes momentos de su vida. Vértigos, opresiones en la cabeza, ruidos en los oídos, convulsiones y dificultades para moverse fueron algunos de los síntomas. Una enfermedad que lo dejó sordo. Curioso porque Schopenhauer también padeció, tuvo una afección que le dejó duro de oído, sobre todo el oído derecho. La sordera tiende a provocar aislamiento. Todos los críticos están de acuerdo, prácticamente todos los críticos están de acuerdo en que tras estos episodios patológicos, el artista ya no va a volver a ser el mismo. A partir de ahora, Goya dedicará una parte importante y significativa de su obra a pintar los rostros del dolor. El dolor en todas sus formas, un dolor tan universal como incomprensible. El dolor de la guerra y el hambre, de la soledad y la vejez, del deseo y la enfermedad. Atrás quedó el Goya ilustrado, el Goya optimista. Aquí tenemos ese frontispicio de la serie, de los caprichos de Goya. Todavía el Goya es el Goya que se sube a los andamios de la razón, de la moral, y, bueno, pues cree en esa virtud salvadora de la razón, ¿no? Esa razón ilustrada que va a resolver todos los problemas del hombre. Pero arriba de su enfermedad, sobre todo en sus dibujos y en sus grabados, se va a apoderar un tema que es un tema recurrente, casi obsesivo en Goya, que es el tema de la caída, el vértigo, la caída. El suelo se pone en entredicho. Al sustraernos toda posibilidad de suelo firme, no nos queda sino caer. Bueno, he traído solo unos cuantos dibujos de diferentes álbumes. Sabéis que los álbumes de dibujos se conocen por letras,
son como, bueno, es como la biografía, digamos, eh, espiritual, son obras muy personales que pintó para él, o que dibujó para él, mejor dicho. ¿Mm? Pues la obra de Goya se va a llenar de vuelos, caídas, levitaciones, metamorfosis, traslaciones en el aire. Me pasa. Bueno, esto ya es una lámina de la serie quizá más oscura de todas, los disparates. Estos toros, toritos cayendo, ¿no? Frailes, perros, toros y sobre todo brujas. Creo que había una bruja aquí, sí, esta bruja lo dirá. Brujas y otros seres fantásticos que ponen en entredicho este mundo establecido. Pero en Goya no se trata tanto de la representación de la caída como de una sensación de la caída, de una acción directa sobre el sistema nervioso. Como el dolor, el sueño tiene el poder de cuestionar y poner en suspenso la realidad. Los sueños nos despiertan del sueño de la razón y de su mundo de intenciones más o menos conscientes. La palabra sueño aparece a menudo en la parte superior o inferior de sus dibujos. Al comienzo, bajo este título, Sueño, el Goya ilustrado esconde una crítica velada a los vicios y a la ignorancia de una sociedad como la española atrasada culturalmente. Eso vamos a ver sobre todo en los caprichos. Pero estos sueños no tardan en hacerse pesadillas, ¿eh? En hacerse pesadillas que atormentan al pintor. Como los nuevos, aquí he traído una muestra, son los 9 sueños del álbum C. Dice que son sueños que tuvo en una misma noche. Y visión burlesca, otro en la misma noche, tercera en la misma noche, esta especie de menina de rostro de batracio, que parece que está bailando, una gorguera anticuada, este energúmeno furibundo, este otro, que siempre me ha recordado a Kant, al Kant senil, parece que se le está cayendo la baba, señalando la letra A, sexta con pesadilla, séptima, esta especie de eunuco con babuchas, octava, una vieja bruja que parece como diciendo que viene el coco, novena, bueno, son solo unos ejemplos de cómo mucho antes que Freud, Goya sospecha que estas imágenes de la noche, estas imágenes oníricas, son una manifestación, en palabras de Schopenhauer, de un ciego afán, un sordo y oscuro impulso. Puede decirse que si los caprichos es la razón ilustrada la que se introduce para denunciarlo en el mundo de lo irracional, luz contra tinieblas, en series como los disparates, una lámina de los disparates, son los sueños los que se deslizan en el universo diurno de la razón para cuestionar. Esas mismas fuerzas misteriosas que dirigen la escena onírica y a la postre también la escena social, se apoderan a sí mismo de los locos que dan vueltas como autómatas en el patio del manicomio. Otro de los temas favoritos de Goya son los diferentes alienados, enajenados, dementes, locos. Él al parecer tenía un pariente loco en el manicomio de Zaragoza que visitó. Bueno, tenemos una multitud de imágenes de la locura. Alguien fuertemente atraído por el mundo de los sueños no podía menos de sentirse fascinado por el universo de la locura. Loco furioso, el desfallecimiento de la razón socava los cimientos del mundo y amenaza con dejarnos sumidos en el más ciego de los abismos, condenándonos a la repetición compulsiva de lo mismo. Esos que nos llamamos cuerdos, los que estamos aquí, ¿no? Cuerdos, en realidad somos muy semejantes en cuanto a actores sociales a los chiflados que salen a escena
a exhibir su vanidad disfrazados de papa o de Napoleón. Aquí tengo una galería de locos, loco africano, loco pícaro, loco de la calle Mayor, el idiota, parece que es un dibujo de Francis Bacon, en este óleo Corral de Locos, Casa de Locos, este óleo de la Academia de San Fernando, donde pueden ver ustedes, bueno, pues, en fin, sus megalomanías, parece que uno es Napoleón, otro es un emperador, otro es el Papa que está bendiciendo, en fin, vemos a estas criaturas confinadas, algunas están masturbando, en fin, bueno, si se fijan ustedes verán detalles muy escabrosos. Eh, Al final, locos y cuerdos acabamos paseando por el mismo patio. En la escena social nos pasamos la vida representando insignificantes papeles en un ridículo carnaval, el tiro de la sardina, un ridículo carnaval que, como la historia misma, carece de sentido o finalidad. La vida se nos aparece como un gran teatro en la que apenas somos variaciones individuales de un mismo tipo humano con una esencia común. Como decía Schopenhauer, todos con los mismos miedos y deseos, todos con igual destino. Capricho, hay muchos grabados y dibujos que hacen alusión al mundo del teatro, de las máscaras, bueno, el famoso sueño de la mentira, de la inconstancia, disparate de carnaval. Bueno, por traer solo unos ejemplos. Que la misma dirección apunta a Goya, cosiendo a los seres humanos máscaras grotescas o disolviéndolos en una especie de masa humana, quizás sea una de las aportaciones más originales que hace Goya a la historia del arte, ¿no? Esa representación de la multitud, esa turba, esa masa humana, tal como vemos en este detalle de las pinturas negras o en la serie a la que antes me he referido de los disparates. A Goya le inquietan los locos patológicos, pero la locura que más le interesa al artista es la locura de la irracionalidad inscrita en la naturaleza humana. No encontramos todos los días imágenes tan atroces como las que nos llegan, por ejemplo, de Gaza, a seres supuestamente dotados de razón, entregándose a crímenes sin razón. Citas un detalle del 2 de mayo, todos conocen, ¿verdad?, la famosa serie Los desastres de la guerra. Títulos como No se puede saber por qué, Retorno de los aguafuertes, Con razón o sin ella. Es una serie en la que se suceden las imágenes de muerte y destrucción en un mundo irrespirable donde el cielo está vacío y las tierras yermas. Atrás ya quedó el carnaval que Goya, cortesano y hombre de mundo, conocía bien y que hace de la sociedad un ir y venir de máscaras. Aquella jocosidad de la caricatura, de la bufonada tan característica del aragonés, se ha esfumado ante la pila de cadáveres. Goya cambia para siempre, no se puede saber por qué, lo mismo, dio hace lo mismo porque, vamos a ver, Goya cambia para siempre la imagen artística de la guerra. Hasta Goya, la guerra era, pues no sé, era como un acto entre caballeros. Valores como el honor, la caballerosidad. La guerra que graba Goya en estos desastres es la guerra real. Aquí ya no hay héroes, aquí ya no hay buenos ni malos. Aquí tan feroz
y sádico es el soldado francés como el guerrillero, el español, que se ensaña. Bueno, tenemos imágenes de sobra conocidas. ¿Por qué este hombre empalado, esto es peor? ¿Para eso habéis nacido? Una escena de violación, estragos de la guerra. A mí es una lámina que siempre me ha recordado mucho el Guernica. ¿Mm? Digo que en esta guerra ya no hay héroes y villanos. Con estos cuerpos caídos y profanados, con estos despojos arrastrados y amontonados como fardos, caen también los principios morales. Se derrumban todas las motivaciones y las justificaciones racionales, lo que Schopenhauer llamaría el principio de razón, que también ha explicado Malol. Un instinto ciego y feroz se apodera del hombre y lo deforma. El ansia de perpetuación le lleva a cada individuo a la negación vehemente del otro. En términos de Schopenhauer, cada planta, animal o ser humano se ha inmerso en una lucha por la vida en la que cada individuo mantiene su existencia a costa de los demás. En los grabados de Goya, el odio, el miedo, la codicia, se convierten en manos de la ciega voluntad en un arma homicida. Un arma homicida que cercena cualquier forma de vida ajena. He aquí el acto soberano de la voluntad. Decidir sobre la vida o la muerte de un semejante. Hundirle, como en esta, ahí, hundir el sable en el vientre y quitarle todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que puede llegar a ser. Como decía antes, el sadismo de los soldados franceses o la crueldad sin límites del populacho se ensaña con sus víctimas, sin que exista un porqué. Posiblemente, sí, bueno, con la guerra pues suele venir el hambre. Saben ustedes que aquí, en Madrid, en 1812, pues hubo una hambruna terrible, terrible. Aquí tenemos las carretadas al cementerio. Los muertos se encontraban tirados por las calles y bueno, todos los días estas carretadas los cogían para transportarlos a la fosa común. Son imágenes con las que es difícil convivir. Quizá por eso tuvieron tan poco éxito, desde luego. Nadie las entendía. No era la imagen de la guerra a la que estábamos acostumbrados. Quizá, posiblemente, mientras trabaja en los desastres, Goya siente la necesidad de restablecer un cierto equilibrio entre las fuerzas más primitivas e irracionales del ser humano y la razón civilizatoria, la cual trata, mediante el arte, de imponer reglas a unas pulsiones elementales. En la tauromaquia, aquí tenemos a Pedro Romero entrando a matar, la ciega barbarie deja paso al heroísmo y el valor de unos hombres que, de manera gratuita, se juegan la vida delante del todo. Lo que no quiere decir que Goya nos presente una visión suave de la fiesta, una fiesta que nunca dejará de ser cruel. Sin la tragedia no se entendería la tauromaquia, ni la propia vida. En esta ceremonia, el combate de la vida, impensable sin la hora de la verdad, sin la suerte suprema, alcanza su climas. En la arena todo está expuesto, sin disimulos. El matador de toros está pisando sobre el borde del abismo, lo que dota a la faena de la profundidad y la plenitud del verdadero acontecimiento. La acometividad del toro representa para el hombre la acometividad de lo desconocido, de lo imprevisible
y peligroso. El instinto salvaje y desmesurado de la vida, al que el arte trata de parar, mandar y templar, evitando las brusquedades y los enganchones de esa voluntad irracional y violenta, llevando al furibundo animal, me suele decir, cosido a la muleta. A los pitones indóciles, nacidos no para defenderse, sino para embestir. Embestir con la violencia de la voluntad. Se le opone la muleta y la espada. Al movimiento imprevisible y furioso del toro le corresponde, en perfecta simetría, la voluntad ordenadora del arte. Pero para dominar el azar, nada puede dejarse al azar. Para imponerse a lo que no tiene sentido, hay que saturarlo todo de sentido. El rito, el orden, la exacta distribución de los lugares y los tiempos, todo contribuye en una corrida a que se produzca no un acontecimiento, sino el acontecimiento. Un instante en el que se prescinde de todo accidente o contingencia, por un momento en el que parece haberse ausentado el tiempo, desde la grada asistimos a un espectáculo en el que se representan las fuerzas primigenias que mueven todo lo que nace y muere. En cuanto coreografía de la luz y sombra, en la que la vida baila con la muerte, el fenómeno de la voluntad se transforma ante nuestros ojos en una verdadera obra de arte. Es curioso, pero ahora hay algunos autores empeñados en hacer de Goya un antitaurino y defensor de los derechos de los animales. Ese bonismo que tenemos ahora, cuando, bueno, quien que haya leído las cartas que él escribe a su amigo Zapatero, bueno, verdaderamente los toros y la caza eran, bueno, sus dos grandes pasiones. En fin. Bueno, Schopenhauer no se acuerda de la tauromaquia en su relación de las diferentes artes. Y sin embargo, no hay ningún arte. Bueno, tengo aquí unas. Todos conocen estas láminas. No solo graba esta serie, sino que también, con sus 80 años, todavía tiene ganas de seguir aprendiendo. Todavía aprendo, dice el dibujo, se observa en el Prado, y se va a París a aprender la técnica de la litografía. Y nos va a dejar, pues, algunas de las piezas litográficas más hermosas que se han hecho nunca, los toros de Burdeos. Por ejemplo, este, Diversión de España, Plaza Partida. Aquí me ha pasado todo. Digo que Schopenhauer hace una lista de las diferentes áreas, no se acuerda de la tauromaquia, por supuesto. Y eso que tuvo, bueno, él estuvo siempre muy cerca de todo lo español. Tradujo a Gracián, en fin, a Larra, hablaba de Martín. Pero yo diría que no hay ningún arte que sea como este, una representación de la vida en el dolor y en la muerte, en la sublimación del dolor y de la muerte. Hablamos de un sacrificio, el del animal, que solo se justifica si el torero está dispuesto a sacrificar su propia vida, el arena. Por un lado está lo otro, lo irracional, furibundo, dominado por un arte en el que el artista se pone en peligro de muerte. No nos es posible sentir compasión por esta formidable fuerza de la naturaleza, por el toro. Pues nos es imposible ponernos en su lugar, pero sí respeto y admiración. Y digo que por un lado está lo otro. Por otro lado están los otros, nuestros semejantes. Y así llegamos a la última parte de la obra de Schopenhauer y la del propio Goya, la ética. Es bien conocida la obsesión que tuvo Goya por las cárceles, las prisiones. Pinta, le encanta
constantemente está dibujando cárceles, calabozos, prisiones. Más allá de las explicaciones políticas, que las hay, y sociales, este tema expresa, en mi opinión, la piedad o compasión del artista ante la soledad, el desamparo y el sufrimiento de un semejante. Casi siempre una joven, porque fue sensible, el tiempo hablará, por liberal, ¿quién lo puede pensar? Digo que casi siempre una joven, quizá porque en ella se hace más patente la angustia y el desvalimiento de nuestra humana condición. La mujer que en los caprichos, si recuerdan ustedes, sale bastante mal parada, porque se asocia con frecuencia pues, al mundo de las celestinas, las prostitutas y las mujerzuelas que pues, despluman a los incautos, se convierte ahora en representante de la doliente humanidad. Atrás quedaron los disfraces de la comedia, esa mascarada social. A la cárcel se entra siempre desnudo. Todo amor es compasión, decía Schopenhauer, fundando así su ética en la compasión, ese sentimiento que nos lleva a equiparar el destino ajeno con el nuestro. Cada uno de nosotros es esa joven que sufre en la cárcel. Quien conoce el sufrimiento propio, y vaya si lo conoció Goya, comprende el sufrimiento de nuestro igual. Tal disposición de ánimo constituye el fundamento de lo que llamamos amor o bondad. Goya, que como Schopenhauer se ha reído, y cómo se ha reído, de las ridículas pretensiones del hombre cuando se comparan con sus posibilidades reales. Conoce también esa otra afección tan humana como tan humana como la risa, que es el llanto. El llanto que nace de la compasión, cuando nos identificamos con la suerte de los desgraciados y aún de la doliente humanidad. Ese animal de rapiña que es el hombre, cuyo egoísmo solo puede estar a la altura de su vanidad, también sabe a veces dejar a un lado el odio y la envidia, ese odio y la envidia que nos separan como un muro de los demás, para reconocernos en los otros. Cesa por un momento esa voluntad ciega de apoderarnos del otro o de codiciar lo que a nosotros nos falta para identificarnos con nuestros semejantes, hasta el extremo del sacrificio y el heroísmo. Goya los retrata, sobre todo a los héroes anónimos y populares. Que existan héroes capaces de dejar de interesarse por su propia persona hasta el punto de renunciar al provecho propio por el ajeno, no deja de parecerles admirables en un mundo hostil donde impera la mezquindad y el egoísmo. Goya ha vivido mucho tiempo para saber que el odio y la injusticia nacen casi siempre del egoísmo. Y voy acabando ya. Y aquí empieza la diferencia, Manolo. Y aquí empiezan las discrepancias. La sana discrepancia. Bueno, el pintor, sin embargo, no es Schopenhauer. Y no convierte, en mi opinión, la compasión. Vamos a acabar con esta amable pintura, lo de Cherubim. Digo que no convierte la compasión en un estado previo a lo que, lo que va a venir después, es decir, la negación de la voluntad de vivir. El amor por el prójimo no excluye el amor propio, ni supone una disolución de la individualidad. Goya ama al prójimo porque ama la vida, no porque reniegue de ella. Puede que la vida sea un espejismo, pura apariencia, un velo de malla. Pero Goya, el pintor de la vida y el movimiento, siempre amó este espejismo.
Quizá nuestro destino individual sea el mismo que el de todos nuestros afanes y deseos. Es decir, convertirnos en polvo. Pero como diría Quevedo, en polvo enamorado. Muchas gracias. No sé si con estas palabras les entro ganas de comprar el libro, de leerlo, pero yo creo que se puede leer, se puede leer. Si quieren hacer alguna pregunta, una monólogo a mí, una selección. Dos personajes igual de grotescos que... ¿Eh? Parece que ser de las pinturas negras. Sí, sobre todo la máscara. Pues no sé si queréis hacer... Sí, sí, eso está bien, polemizar. Ujú. Sí, sí, lo que había entonces disponible, sí. Es la cuestión entre lo irracional y lo racional. Y en esa escuela que coge lo irracional, ¿cómo se utiliza a Freud y todo su cáncer? Sí, Puesto que es alguien, un positivista en el mundo de los sueños. Y por lo tanto, la única forma que tiene de catalogar aquello que se escapa a lo racional es como lo irracional. Y es una categoría negativa que como tal no acaba de entender la posibilidad de muchas veces en aquello que se escapa a la razón y que yo mejor llamaría lo arracional o incluso lo suprarracional, ¿no? Que creo que sería una perspectiva mucho más amplia y que además yo creo que es la que está presente en las pinturas de Goya. por eso, claro, se pueden matizar los términos, por supuesto que sí, ¿no? Pero luego hay fragmentos del mundo común de representación que al propio Freud le sorprendió, en la semejanza, el parecido que había con lo que él mismo decía, sin haber leído, a Schopenhauer. Verdaderamente, yo no sé, mi amigo Manolo, no lo he dicho antes, es bueno, responsable de haber cubierto, bueno, pues una laguna importante que teníamos aquí en este país, por lo menos en los países de lengua castellana, traduciendo los libros, o sea, la bibliografía pesimista, de filosofía pesimista alemana, ¿no? Entonces, bueno, yo también quiero invitar, pues, ha hecho una alusión por un lado a Manolo y por otro lado he visto a Carmen por ahí, que es psicoanalista y posiblemente también tenga algo que decir acerca, bueno, esto es una conversación, esto es un... No sé qué te parece a ti, Carmen, lo que ha dicho de Freud. Un poquito, grosso modo, un poco ligera por tu parte. Y en segundo lugar, necesitaría que me explicaras qué entiendes por positivismo primero, para luego afirmar que Freud es cognitivista y sobre todo en 1900, porque si me hablas de otra época igual puedo entenderlo, pero desde luego en 1900 el positivismo tal y como yo lo entiendo, no lo veo con ningún sitio. Bueno, yo creo que el positivismo, por ejemplo, estaba muy presente en la llamada antropología de la época, que lleva Levi-Strauss, sigue teniendo una concepción positivista. El positivismo está en la incipiente cibernética, que llegará hasta los años 40. El positivismo está en Alan Turing, que nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. El positivismo es una... O sea, no dónde está, sino cómo lo entiendo. Bueno, obviamente, si vamos a la definición académica que tenemos la que utilizó, positivismo, Augusto Comte, una sociología, etcétera. Yo estaba, digamos, utilizando el término de manera más coloquial, por abreviar, para referirme a sencillamente una aproximación racionalista de aquellos fenómenos que aparentemente escapan a la razón, ¿no? Y sobre todo esa tendencia que hay también a reducir al ser humano a una serie de impulsos que lo dominan, ¿no? La idea de Freud de que el inconsciente domina lo consciente, cuando, por ejemplo, si realmente hiciéramos una lectura de esos conceptos de la filosofía oriental, veríamos que son complementarios.
por lo tanto no se dominan, sino que están abarcando espacios distintos del humano. Se domina en el síntoma. Cuando no hay síntoma, no hay dominio en el inconsciente. Eso para empezar. Lo domina cuando hay síntoma. O sea, un síntoma es el dominio del inconsciente. Claro, el problema es Pero que si no hay síntoma, no hay dominio. yo, super yo, un ello, y ahí está habiendo unas relaciones de dominación. Más que jerarquías son instancias de la personalidad, es diferente, ¿eh? No son jerarquías. Pero yo. Los principios que rigen el comportamiento no son jerarquías. No, no, lo que no, no. En cuanto se encuentra en Freud, que es más Freud, en un momento he visto giro de la manera de hacer, donde entiende eso. Y como lo dice, digo, yo creo que en un sentido de y eso es mucho, una actitud mucho más abiertas, todos tenemos no hay no están encerrados en esa concepción que le llamamos positivista, ¿no? Ya, bueno, lo que quieres decir es que Freud quiso quedarse más pegado a lo que No, él tenía. está más que desmentido científicamente y eso estudia. No, pero otra cosa es que Freud está desmentido ahora. Claro. Él no quería alejarse a un mundo, digamos, más esotérico, más racional, sino que quería quedarse pegado en la clínica, no tiene razón, pegado en la clínica y dentro de un paradigma científico amplio, nunca un paradigma científico positivista. Hombre, científico, yo no creo que por ejemplo, su lectura de Leonardo da Vinci Sí. tenga absolutamente nada de rigor, es una de las mayores No tengo nada de rigor, o sea, creo que es una de las mayores gilipolleces. Y creo que es Un segundo, yo A ver. quería reconducir un poco el asunto, vamos a dejar a Freud, ¿no? O dejarle en este sentido. Está bien. Sí, no, está bien, pero vamos, yo quería reconducirlo a lo que estamos viendo, que es el asunto de la relación entre Goya y Schopenhauer. Entonces, o la eventual relación. Entonces, con independencia del positivismo que pueda tener Freud, que yo creo que en buena medida pues lo tiene, o como él entendía ese positivismo, porque son términos que en el fondo no significan nada. La mayor parte de los términos filosóficos nunca significan nada, salvo en un contexto muy concreto. Lo que yo sí creo que es cierto es que los tres, vamos a ser positivos, vamos a ver lo que les une a Schopenhauer, a Goya y a Freud, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre todo el último Freud, que a mí es el que más me interesa, es ese descubrimiento o esa apertura al fondo último de una serie de fuerzas absolutamente, digamos, ajenas a la razón o que utilizan la razón, digamos, para sus propios fines, fines que en el fondo ni siquiera tienen un objetivo, simplemente son mantenerse en una especie como de equilibrio, ¿no? Que se rompe constantemente, se vuelve a reequilibrar. Entonces, en este sentido, yo creo que todos ellos, Goya en el terreno del arte y ellos en el terreno filosófico, psicológico, etcétera, pues se abren a toda una dimensión que hasta ese momento había estado, no voy a decir desconocida, pero sí postergada. Entonces yo creo que esta es la gran aportación. Y claramente con una conexión, aquí voy a tirar un poco para mi ámbito, con una conexión con un profundo pesimismo. Es decir, ese factor irracional es el preponderante. Puede haber algún momento en el que la razón pueda reconducir, por ejemplo, después de un análisis clínico, ¿no? Esas pulsiones, ¿no? O a través del arte podemos canalizarla, o la compasión puede vencer en algún momento, pero lo normal es que sea ese principio oscuro, ese principio negativo el que termine imponiéndose. Y en Freud yo creo que esto es muy claro. Pero sobre todo, y perdona, se nota que somos pesimistas, los de negro, Bueno, el tiempo, todo el tú rato. no has sido pesimista nunca, yo me he ido convirtiendo. Manolo, yo no me quiero, en fin, he tenido que reducirlo mucho porque quería decir muchas cosas. Hay un elemento clave tanto en Goya como en Schopenhauer, que es el humor. Y en Freud. Si tú lees el chiste y su relación con el inconsciente, realmente el humor es lo único que nos salva del horror de la existencia. Si no fuera por ciento del humor, nos tiraríamos, no hay una ventana aquí, no nos vamos a matar, pero nos tiraríamos por un quinto piso. El humor.
Y luego no hay un Freud, hay muchos Freud. Es un autor muy poliédrico. Si tú lees el Freud del malestar de la cultura, por ejemplo, es un Freud donde hay un fondo insondable, es algo tremendo, ¿no? Ahí yo no veo, pero bueno, vamos a dejar hablar de Freud, pero, en fin, lo que sé es que hay tantas cosas, tantos hilos de los que se puede tirar. Pues no sé, si queréis. Sí, sí. Seleccionar una imagen que utiliza. Pues creo que era el 69, ¿no? De los desastres. La respuesta que da a esa pregunta es el esqueleto que está saliendo de su tumba Nada, y nada, escribe nada. Ello dirá. nada. Eso dirá, que es como acaba el mundo como interpretación con la palabra Nada, nada, efectivamente. de alemán. Sí. Ujú. Y todo queda en sombra cuando es nítido, mientras que lo que no es nítido, lo que es luz, no se ve. Y aquí, en cambio, esa luz Ujú. de la verdad muerta, o de lo que se dice de la muerte de la verdad, que es un sol, literalmente, Sí, sí. que Irradia. tú no tienes ahí ese papel opaco, sino que es la mirada de la multitud la que descubre la muerte de la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, y vemos que entre esos individuos hay uno que tiene una mitra, ¿verdad? ¿Eh? Que es el representante de la verdad religiosa, claro, la verdad. Y aquí está muerta. Bueno, es que, en fin, son imágenes muy fuertes, ¿eh? Quiero decir, O la han matado. por eso digo yo que Goya, más que ningún otro, es nuestro contemporáneo. ¿Dónde está la verdad? Con relación al perro, pero dice claramente, el perro de Goya mira hacia arriba buscando a su mano. Hay una sensación de pérdida. Pero Schopenhauer, y esa imagen que ha sacado usted de Schopenhauer, yo no sé muy bien si es un cuadro o es una fotografía. No es fotografía, es coloreada, coloreada. Ya, es- Sí, 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 sí. Y Schopenhauer tenía el caniche, que usted lo cuenta, Que eres muy listo, además. era esclavo de los sueños Schopenhauer. No sé, el perro de Goya habla de otra cosa. Por supuesto, el Pedro de Goya, si algo expresa, es desamparo. Claro, después de todo, un poco lo que digo ahí, comparando el perro pintado de Goya, que pintó en su casa, con el perro caniche, el perro Laritas, que tenía Schopenhauer. Y claro, él es el dueño. Después de todo, él es el sujeto, él es el amo. Todavía hay un sujeto, ¿eh? Alguien que impone una legalidad, que impone un orden. Un orden que con relación al perro, que es un animal teóricamente psicopompos y Sí, sí. está conectado con el infierno y por lo tanto con lo telúrico, en el caso de Schopenhauer es un artificio, una deriva de lo telúrico a lo artificial. Yo pienso que Schopenhauer es un pensador muy a criticar. Bueno, como todos. Que debería ocupar otra cosa. Pasa un poco con Ligotti, que usted habla de Ligotti en la entrevista que dio con Guillermo. Y Ligotti le pasa lo mismo del género de terror, con relación a Lovecraft. Lovecraft sí tiene una visión como Goya del cosmos hostil y de la falta de sentido. Lovecraft lo transforma en literatura y en narración sobre su realidad. Pero Ligotti lo que hace ahí es literalmente apoderarse de unos efectos y víctima de los fármacos que toma para el tratamiento de su depresión y de su problemática psicótica, lo convierte literalmente en un tipo de oscuridad que también trastoca la percepción de lo telúrico. Y por lo tanto, hay un falseamiento en ambos casos, en Schopenhauer y en Ligotti, de lo trágico. Lo debo decir. Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, yo quiero decir solo una cosita que me gustaría decir, me permite. Eh, este ensayo está escrito desde la estética, ¿no? Yo tuve una maravillosa profesora de estética, que fue la que me encaminó, está aquí presente, Ana María Leira, la que me enseñó a pensar este pensamiento figurativo o figural, ¿no? Es decir, me enseñó a ver que en una obra de arte puede haber un pensamiento tan potente
como en un tratado de filosofía. Para que es un pensamiento, claro, que se expresa de otra manera, evidentemente, ¿no? No mediante conceptos abstractos, sino mediante imágenes. Esa imagen de un Goya zafio, ignorante, analfabeto, yo creo que está superada. Está superada. Los disparates de Goya o, bueno, en los últimos, hay un pensamiento tan poderoso, tan subjetivo, desde luego, mucho más subjetivo que esos tratados los que se escribían entonces, de filosofía. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros desde el orden de la estética es, pues si tú es un lienzo, pues tirar de un hilo, del lienzo, un hilo. Digo esto porque es que a veces, claro, parece que una obra de arte es algo, digamos, que solo merece la atención o debe merecer la atención de los historiadores del arte y los críticos de arte. Y explicar una obra de arte es, bueno, pues una cuestión de señalar un antecedente o una influencia. ¿De acuerdo? O sea, con eso. Mi historia del arte me han llamado diletante. Y bueno, pues vale, pues diletante y a mucha honra, ¿no? Eso lo pueden pensarlo ellos. Un relato iconológico o iconográfico de una obra. Cualquiera, esta imagen misma, ¿no? Ahí, ahí. Es impresionante. Yo creo que eso da para una tesis doctoral. Si es que es. Pero bueno, solo quería decir eso. Si quieren. No, no, yo soy, bueno. Sí, Ana María, di. Ujú. Sí, sí, sí. Apasional. Y el mundo como voluntad, como representación, es el tema de fondo formado en la obra de arte de Trajano. Con lo cual, esa vinculación entre Goya y Schopenhauer, en el espíritu de un artista creador como era Cuero Vallejo, ya se daba. Fíjese. Sí, 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 claro que sí. Vamos a la apunte. Mire, yo no sé si recomendarles que lean este libro, no lo sé. Pero sí les voy a recomendar que lean a Schopenhauer, porque es un filósofo atípico, de verdad. Es un filósofo que se expresa como un poeta. Unas imágenes, un verbo, una plasticidad que tiene, que es que da gusto leerlo, claro. Por eso tantos literatos y tal lo han leído y ha influido tanto. O sea, se pueden decir las cosas más profundas de la manera más, no sé, ¿verdad? Artística. Artística, poética, graciosa, porque tiene un humor también. Es igual que este hombre, igual que Goya. ¿eh? Muy jocoso, una ironía que tiene. Para mí es un gran comediante también. En fin, lean a Schopenhauer. Pero primero el libro. Ah, bueno, sí, Venga, sí. venga, que hay ¿Eh? que tienes que firmar. Vale, bueno, pues si quieren que firme algún libro, pues yo estoy aquí. Lo que...